Bienvenidas, bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra tercera temporada de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Compañeros, muy buenas tardes. Nadia. Muy buenas tardes. Dani. Muy buenas tardes, un gusto de estar de nuevo en el programa. Nuestro operador, Chino, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, arrancamos con el programa de hoy. Así es, Gladys. Bueno, el programa de hoy es un programa dedicado a conocer un poco acerca de lo que fue la cárcel de la Ranilla. La cárcel de la Ranilla fue un centro penitenciario de Sevilla, Andalucía, España. Fue construida como prisión provincial y posteriormente se le llamó Sevilla I. Durante la mal llamada Guerra Civil, se hacinaron en su interior miles de presos políticos republicanos. Tan solo 5 días después del golpe de Estado, se recluyó allí a 1.438 personas. Y durante la posguerra se llegó a quintuplicar su circulación de personas. Hasta febrero de 1937 había 1.039 presos, los cuales salieron de la cárcel, de los que al menos un tercio fueron ejecutados a través del bando de guerra. Se imponían castigos ejemplificantes y las pésimas condiciones provocaban enfermedades como la tifoidea, que en España le llaman la tifus, que diezmaron a la población reclusa. 489 presos fallecieron entre 1936 y 1954. También hubo un calabozo para mujeres. Algunas de esas mujeres fueron ejecutadas por fusilamiento. Muchos prisioneros y prisioneras fueron utilizados como mano de obra esclava. Una parte fue destinada a la construcción del conocido Canal de los Presos en la cuenca del Bajo Guadalquivir. La cárcel se abandonó y fue derribada en 2007. En 2015 se finalizó en la zona el Parque de Ranilla, de 2,7 hectáreas. El pabellón delantero, donde se encontraba la entrada de la prisión, fue conservado. En 2005, los sindicatos CGT y UGT solicitaron que no se tirase el módulo 3, por haber estado destinado a presos políticos. Y finalmente se hizo un camino con pérgolas donde se encontraba este módulo 3. Bueno, hoy esta cárcel del horror, conocida así como la cárcel del horror, es un lugar de memoria histórica. El 20 de marzo del 2012, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó declarar La Ranilla como lugar de memoria histórica de Andalucía. Y el 9 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento de la ciudad aprobaba el inicio de la contratación del plan museológico del futuro Centro de la Memoria Histórica de Sevilla. Esto es muy importante porque nos da señales de que la ley de memoria histórica, aunque lenta, va encaminada hacia empezar a hacer esa localización de los sitios de memoria, claro, que es muy importante si se quiere verdaderamente profundizar como política pública, el tener esos lugares de referencia para poder alimentar en lo cotidiano, ¿no? Sí, que tenerlos señalizados, claro, explicados, claro, con acceso al público. Así es. Bueno, ahora en este momento vamos a escuchar algunas voces muy importantes
contextualizo un poco más. La escritora y periodista Susana Falcón, que es nuestra corresponsal en Sevilla y nuestra compañera, estuvo participando en un homenaje que se les hizo a los hombres y mujeres que pasaron por esa prisión franquista y que sufrieron todo tipo de torturas. A continuación escucharemos algunas voces que estuvieron, además de la de Susana Falcón, en un acto de la Asamblea de Memoria Histórica de la Gavidia, quienes el pasado 30 de marzo se concentraron en este lugar que mencionamos recién, La Ranilla, la ex cárcel o ex penal. Y a continuación escucharemos al periodista José García Márquez, el historiador José García Márquez, quien hablará un poco sobre esto que mencionamos recién, ¿no? ¿Qué fue la cárcel de La Ranilla? Humanos recluidos ahí. Yo creo que hay que recordarle a la gente cuando pasa por esa puerta que por ahí salieron centenares de personas directamente a la muerte. Directamente. Algunos pasaron durante algún tiempo antes por Jesús del Gran Poder, por la Delegación de Orden Público, pero en cualquier caso esa misma madrugada seguían para la tapia del cementerio de Sevilla. Ahí dentro también ha habido miles de personas, no solo sevillanos, miles de personas que han pudrido muchos años por la represión del franquismo, ahí dentro. Y dentro también han muerto centenares de personas de hambre y de enfermedad, sin que nada lo diga. Tú pasas por ahí y como si tal. Ahora no pases por una iglesia que te van a recordar la vida del santo. Y es porque aquí nadie monta un Cristo, por eso aquí a los Cristos los sacan en procesión, son legionarios, que son a lo que se lleva ahora a hacerle estatuas, ¿no? Porque dicen que es de lo mejor de la historia de España. Los que no saben lo que es esta historia y por supuesto tienen ni puñetera idea de lo que es la historia de la Legión, eso es evidente, ¿no? Bueno, pues de esas personas que murieron aquí, por dar algún dato que sitúe a la gente de lo que estamos hablando, en el año del hambre, que fueron varios, en el centro, en 1941, murieron más de 300 presos ahí. Más de 300 presos. ¿No? Oficialmente, estoy dando datos oficiales, nosotros sacamos más, pero me bastan los oficiales. En Córdoba, en Cádiz, en Huelva, era lo mismo. En esas 4 prisiones murieron 1.500 presos. Y estoy exagerando, porque la cifra oficial fueron 1.497, de hambre y de enfermedad. Y eso ocurría en la prisión de Amorebieta o en la tabacalera de Bilbao, o en Cuella o en Nejí, en todas partes. Y cuando eso estaba ocurriendo, Francisco Franco, que no sé si sabéis quién es, no lo pregunto capciosamente, porque hace unos días me dijeron que era un gobernante del siglo pasado, no se hablara de Fernando VII, una cosa así. Bueno, pues Francisco Franco, en una reunión con la directiva de su partido, porque Francisco Franco tenía un partido, ellos no le llamaban así, les daba vergüenza, era cosa de republicano, pero tenía un partido porque era el único, los demás estaban prohibidos. Con una reunión dijo, y lo voy a decir literalmente, decía, si buscáis, no encontraréis, decía exactamente, no encontraréis en ningún país un régimen penitenciario tan justo, tan católico y tan humano como el que ha traído el movimiento. Eso era lo que decía textualmente en esa reunión y reprodujo la prensa, que es de donde lo hemos sacado. Y crearon un régimen penitenciario terrible. Lo primero que hicieron fue purgar los directores que les estorbaban, los funcionarios que habían tenido algún tipo de relación con partidos del Frente Popular, con sindicatos de trabajadores, etcétera, ¿no? Y a continuación, lo primero, suprimieron las inspecciones de las prisiones. Ya no se pudo hacer ningún acta de las condiciones de higiene, de salud, de alimentación de los presos, porque no importaba. En definitiva, eran antiespañoles, ¿no? Pero no antiespañoles porque hubieran nacido en el Canadá, o en la Argentina, o en Bulgaria. Bueno, este es un fragmento de todo el recorrido que hizo nuestro compañero historiador José García Márquez. Ahora a continuación vamos a escuchar otro fragmento
Y después de escucharlo a José, vamos a escuchar las voces también de José Carlos González, quien es activista de la memoria histórica de Sevilla. Y después vamos a escuchar la voz de Susana Falcón, quien hace digamos, una performance donde expone un pedido muy importante al alcalde José Luis Sanz, quien debe de contestar. Los escuchamos. A un preso se dirigía al alcalde del vecindario, por si se remitía a ese vecindario. Pero si el alcalde lo calificaba de indeseable, no. Entonces, a 250 kilómetros mínimos. Y así, imaginaron cuántos presos salieron de aquí, desterrados, porque sus alcaldes decían que era uno indeseable, que era el término que se empleaba. ¿Cuántos murieron? No lo sabemos. No podremos saberlo. Yo he sacado unos 40 casos de gente muerta en prisión al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, al mes de haber salido, debido al estado en que se encontraba. Pero no lo sabremos, porque además eso era lo normal en un régimen tan justo, tan católico y tan humano como es. Aquí dentro también se ha matado a gente por garrote vil. Lo hacían aquí dentro. Y lo hacían como de la misma forma que hacían los autos de fe, la Inquisición en las plazas mayores. Eran sacrificios. En este caso era de un rojo y antes era de un hereje. Pero no creáis que había mucha diferencia. Lo hacían con toda la parafernalia del mundo y con todo el montaje del mundo. Porque es de lo que se trataba, de darle a eso una prestación. Aquí tenían en aquella torre la bandera negra, ahí estaban allí, se daba el toque de silencio, que se lo saltara. Como en algún caso iba 2 meses incomunicado a una celda de castigo, y se reunían en el patio del lavadero, que ya no existe, claro, esas cosas se quitan y ya no existen. Y entonces se hacía un montaje allí de autoridades, se ponía la banqueta, se ponía el corbatín, el tornillo, y allí con el verdugo, todo esperando la ejecución. Y estaba el representante del gobernador civil, estaba el representante del ayuntamiento, estoy hablando de cosas obligatorias, tenían que ir los 3 vecinos elegidos por el ayuntamiento que tenían que asistir a la ejecución, que solían ser 3 funcionarios falangistas normalmente. Estaba el juez, el fiscal, el defensor militar y el médico militar, que era el que tenía que acreditar que se había cumplido la sentencia y que había muerto el reo. Estaba el director de la prisión, estaba el sinvergüenza del cura y el sinvergüenza del médico, y estaba el hermano mayor de la caridad, que esa gente iban al cielo todos porque recogían el cadáver del ejecutado y se lo llevaban ellos. No salía en la camioneta, no se lo llevaban ellos y lo enterraban en un nicho. Más los invitados del señor auditor de guerra, porque el señor auditor de guerra también invitaba a personas para asistir a la ejecución. Normalmente solían ser gente de la hermandad, de su hermandad de la Macarena. Será el señor auditor de guerra, el bicho ese que estaba allí en la Macarena. Y cuando se producían esas ejecuciones, a veces pues ocurrían cosas que no eran muy agradables. Y yo me he referido a este caso en alguna ocasión, pero aquí es donde hay que citarlo por un motivo. El día 5 de febrero de 1938 ejecutaron a garrote aquí a 4 personas. 3 hombres, 2 eran de Villanueva de San Juan, 1 de Sevilla y una mujer, que era una joven comunista, también sindicalista de la UGT de la Roda de Andalucía, que se llamaba Ana París. Pues bien, nosotros tenemos la ejecución de esa mujer de una manera brillantemente narrada, porque el director de la prisión, don Ciro López, así se llamaba, pues lo dejó escrito. Nos dice don Ciro López que cuando se iba a ejecutar a esta mujer, se le dijo a la celadora que unas horas antes le cortara los cabellos del cuello para facilitar el trabajo del verdugo. Pero se ve, nos dice don Ciro, que aquello no se hizo bien. Y cuando empezó la ejecución de Ana París, las personalidades allí delante, el verdugo aplicó el tornillo, pero el tornillo no entraba hasta el final, porque se quedó enredado en el cabello de Ana París. De manera que hubo que desentornillar, quitar los cabellos que se habían enredado y volver a aplicar el tornillo. La Asamblea Memorialista de la Plaza de la Gavidia
Esta vez no se ha celebrado en esa plaza, en la Plaza de la Gavilla, donde está la antigua comisaría franquista. Este 30 de marzo se ha celebrado por primera vez, de una forma excepcional, en el penal de la Ranilla, un penal franquista que estaba a las afueras de Sevilla. Ese penal fue declarado lugar de memoria histórica por la Junta de Andalucía, por el gobierno andaluz en 2012, y posteriormente, 10 años más tarde, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla declaró incluso presupuesto que ese antiguo penal fuese un centro de memoria histórica del franquismo en Andalucía y para España. Ese penal, que estaba pensado para unas 400 personas, llegó a hacinar a más de 4.000 o 5.000 personas, y se cometieron aberraciones y crímenes contra la humanidad, ¿no? Como nos relató en esa misma Asamblea de la Gavidia ayer nuestro querido profesor historiador García Márquez, ¿no? Donde relató todo el tipo de torturas, ajusticiamiento, incluso con garrote vil, de una forma de la más cruel, y con participación de la Iglesia y de las grandes oligarcas que dominaban el franquismo. Va a ser muy importante reivindicar que efectivamente se cumplan aquellos acuerdos y hacer fuerza desde las asociaciones memorialistas que están en el entorno de la Gavidia y a nivel incluso más allá de nuestras fronteras, unir para intentar que esos lugares sigan, se creen de verdad como lugares de memoria, y se haga una pedagogía que haga frente realmente a la ola del neofascismo que estamos viviendo a nivel mundial. Siempre hemos mirado con orgullo y con ganas de que fuera aquí igual, lugares como la ESMA allí en Argentina, o como los lugares de memoria que hay en Portugal, incluso los alemanes, ¿no? En Alemania, que hay relacionados con el fascismo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ahora va a ser muy importante cambiar la perspectiva de lugares de pedagogía hacia de verdad unos lugares de resistencia ante tal lo que nos está pasando. A pesar de tener la ESMA, ahora tenéis allí a Milei, tenemos, ¿no? Porque yo lo considero como parte de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Esta nueva ola de poder corporativo, porque bueno, si los oligarcas eran fuertes entonces, ¿no? En los golpes aquellos que vivimos, ahora están mucho más fuertes, mucho más organizados y unidos a través de una gran red corporativa mundial que está intentando expoliar todos los recursos que nos quedan en todos los espacios públicos y materias primas que nos quedan, ¿no? Eso está en el origen de todos los golpes que estamos denunciando y de ese neofascismo que estamos viviendo. Así pues, este es mi saludo y mi petición de más unidad y de fraternidad entre todas las asociaciones memorialistas locales y mundiales. De que nos hemos nutrido tantísimas personas para poder contar a nuestra manera algo de lo que sucedió. Así que gracias por la posibilidad de estar aquí y de haberlo escuchado de él antes. Y también gracias a Gustavo Vermeyer, compositor, intérprete, cantautor, que no me va a acompañar, no esa es la palabra, va a envolver con su música y su arte estas pocas palabras. Ranilla. Pocos muros quedan. No hay alambradas. Tampoco hay garitas. No están aquí. Pocos muros quedan de esos que encerraron tanta muerte, tanto dolor y también tanta lucha esperanzada. No hay garitas, esas en las que soldados o guardias con el gesto torvo y el arma presta vigilaban. Y tampoco están las alambradas hoy aquí, ya no quedan esas alambradas que hacían más denso el aire del terror para los prisioneros y las prisioneras. Pocos muros quedan. No hay alambradas aquí, no las vemos, tampoco hay garitas. Pero aquí, antaño, allá lejos y hace tiempo, hubo muros, hubo garitas, hubo alambradas. Y hubo cientos y cientos de prisioneros y también de mujeres, el barracón de mujeres. Detrás de los muros y de los pocos que quedan, allí
las palizas, las humillaciones, el hambre infinita y mortal, las epidemias, el tifus. Cientos con aquellas carátulas de bando de guerra, o no, también fueron fusilados. Ellos y ellas, aquí, donde hoy casi no hay muros, y no hay alambradas, ni tampoco hay garitas, ellos y ellas también fueron utilizados como mano esclava. Algunos para construir lo que se les mandara a los hombres, y para ellas lo de siempre, coser para los militares. No hay aquí, no vemos pocos muros y no hay alambradas, no hay garitas. Pero hubo otro tiempo. Y usted, señor alcalde, escúchenos bien, porque hoy aquí están todos esos hombres y mujeres. Y también, mire bien, escuche, claro, usted aquí no está. A todos estos hombres y mujeres que hoy sí están aquí, porque siempre están, y están las fotos que ellos y ellas traen, siempre. Y van a volver, señor alcalde, escuche bien, van a volver usted y los suyos, que como siempre quieren que olvidemos, que pensemos que no sucedió aquello que usted y también los suyos siguen levantando y reivindicando, por supuesto. Escuche bien, señor alcalde, y los suyos. Ellos y ellas, los que están hoy aquí, familiares, descendientes, asociaciones de la memoria, van a seguir viniendo para que se construya finalmente ese centro de investigación de la memoria. Llega un poco tarde, pero nunca es tarde. Y los que están aquí, estos hombres y mujeres resistentes, incólumes, aunque llueva, aunque sea época de fiestas o conmemoraciones como estas de estos días, que a usted y a los suyos tanto les gustan. El espacio público ocupado totalmente por imágenes religiosas, a las que se les permite todo, a la memoria no. Así que, señor alcalde, usted y los suyos, oiga bien, porque los que están hoy aquí, estos hombres y mujeres, se lo van a seguir recordando, van a ir donde haga falta, para que no se termine de una vez esa hojarasca de la impunidad y el olvido que usted, señor alcalde, y los suyos se empeñan en preservar y en mantener. Así que no se olvide, señor alcalde, ellos y ellas se lo van a seguir recordando por la memoria de aquellos y aquellas que aquí estuvieron. Muchos murieron, otros sobrevivieron en los genes y en la memoria de los suyos y las suyas. Y los que están aquí, señor alcalde, van a seguir levantando la voz. Verdad, justicia y reparación. Bueno, agradecemos muchísimo a la escritora, periodista y poeta Susana Falcón. Gracias por compartir todo lo vivido en este acto, ¿no? Pasamos ahora, por un lado hablamos sobre lo importante y lo que se está trabajando en términos de lo que es cultivar la memoria histórica, pero por otro lado también vemos que hay resistencias y hoy, como en el caso de que estamos transitando nosotros acá en Argentina, en España, también tienen por su lado a Vox y al Partido Popular que hacen su trabajo de, yo no le llamaría negacionismo, le llamaría su trabajo en contra de la preservación de la memoria histórica y de la verdad y la justicia, construyendo otros relatos. Claro, omitiendo detalles, cosas que sucedieron. Es un trabajo por la desmemoria, la mentira y la injusticia. Sí, tal cual. Así es, sencillamente. Por esa razón nosotros queremos, también compartir con nuestras y nuestros oyentes que nos venimos enterando de varias noticias en estos últimos días, constantes, de lugares donde el Partido Popular y Vox están haciendo su trabajo en contra de todos esos pequeños lugares donde se empieza a despertar y a construir la memoria histórica, bajando proyectos y negando
lo que se ha venido pregonando desde el 2022, que es la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Claro, ellos lo llaman leyes de concordia. Así ¿no? es. Como para establecer un nos llevamos mejor. Claro. Y olvidemos todo, ¿no? Incluso se usa aquí el término concordia. Hay una asociación de abogados defensores de genocidas que se llaman Asociación de Abogados o Liga de Abogados por la Concordia. Está el término utilizado en ámbito rioplatense también. Bueno, a todos estos ataques ha habido una reacción por parte del Estado español, ¿no? Sí, por ahora, tal cual. digamos. Entonces, el gobierno del Estado español iniciará acciones contra los retrocesos en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática que están intentando y que están imponiendo en algunas autonomías representantes, como lo dije anteriormente, el Partido Popular y Vox. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha encargado un informe jurídico para llevar al Tribunal Constitucional la ofensiva que ya están llevando a cabo ambos partidos en distintas comunidades. Aragón, por ejemplo, se convirtió en la primera en derogar la ley autonómica a la que siguieron la Comunidad Valenciana y Castilla, y León, que han presentado proyectos en el mismo objetivo. Sí. Ángel Torres llevará al Consejo de Ministros el informe en el que analiza cómo el retroceso de Aragón es contrario al derecho internacional y a la defensa de los derechos humanos. También ha enumerado como cuestiones más preocupantes la eliminación del mapa de fosas, la retirada de lugares de memoria o de los homenajes a aragoneses que murieron en los campos de concentración nazis. Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la guerra civil y el franquismo fue uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en sus acuerdos de gobierno. El objetivo es sustituirlas por leyes que han llamado de concordia, como lo decía recién Daniel y lo decía Gladys. En el caso de la Comunidad Valenciana y Castilla y León, las derechas han presentado sendos proyectos de ley para derogar la ley de memoria. El discurso desplegado por las derechas entronca con una retórica habitual que se repite por todas las geografías españolas. Las leyes de memoria reabren heridas y promueven la división, ante lo que defienden impulsar normas de concordia y reconciliación, obviando que en todo el país, tras la mal llamada guerra civil, hubo una dictadura de la que aún hay víctimas sin reparar, crímenes sin juzgar y vestigios franquistas que remover. Sí, en Castilla y León, los grupos parlamentarios del PP y de Vox en las Cortes de Castilla y León registraron el pasado martes la proposición de la Ley Autonómica de Concordia, que derogará el actual decreto de memoria histórica y democrática. La futura ley tiene como objetivo honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978. Esa honra se hace sin una sola referencia o condena a la dictadura de Francisco Franco. Esta fuente es del diario Es. Bueno, cualquier parecido con nuestra realidad. Estaba pensando eso, ¿no? El término reconciliación fue una de las ideas clave del último discurso de nuestro presidente con motivo del 2 de abril, del Día de la Soberanía, ¿no? Sí. Expresamente desarrolló el término reconciliación, que a su vez utilizaban los verdugos del proceso de reorganización nacional allá por los años 80. Predicaban reconciliación. En lugar de justicia, en lugar de verdad, reconciliación de no se sabe qué, porque con los criminales uno no se reconcilia. Claro. Hay Por supuesto. que castigarlos. Así es, hay que juzgarlos. Y bueno, importante también decir, como paréntesis, es que los próximos días va a ir Milei a visitar a Vox, al representante mayor de Vox, en mayo, por cierto. Bueno, volviendo otra vez a nuestro programa y nuestros temas, y hablando de reparación histórica,
Bueno, nuestra compañera Gladys nos va a hablar un poco sobre una noticia muy importante que, bueno, pasó ayer en nuestro país. Es una noticia que podríamos encasillar en reparación histórica desde este lado del Atlántico, y bueno, porque hay muchas capas en nuestra historia, ¿no? Que ha habido muchos genocidios, ha habido muchas etapas que hay que seguir trabajando y profundizando. Hay muchas cuestiones que desde la creación del Estado Nacional fueron injustas, y bueno, y esto que pasó ayer nomás y que también ocurrió el 20 de marzo en Azul, es la primera restitución de restos óseos a pueblos originarios. Esto pasó en la provincia de Buenos Aires en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof a través del Instituto Cultural de la provincia. Este instituto restituyó restos humanos a comunidades indígenas de San Juan. A través del Instituto Cultural se realizó esta primera restitución y se trata de pertenecientes al pueblo huarpe, que fueron entregados a la organización territorial Huarpe Pincanta de la provincia de San Juan. La ceremonia se llevó en el complejo provincial Udaondo, Enrique Udaondo de Luján, y la organización territorial, un poquito como para hacer un poquito de historia y relato, la organización territorial Huarpe Pincanta reúne a 14 comunidades indígenas de la provincia de San Juan. En esta ocasión se restituyeron 37 cuerpos, incluyendo 5 cuerpos completos y 30 cráneos. Los restos se establecerán en la comunidad Huarpe Las Chacras, ubicada en el departamento de Caucete, en San Juan. Serán enterrados en un sitio sagrado donde se encuentran otros ancestros y caciques referentes. Más allá de que tenemos, bueno, en Argentina nuestra ley 25.517 que establece que los restos mortales de aborígenes que formen parte de los museos y o colecciones públicas o privadas, cualquiera fuera su característica étnica, deben ser puestos a disposición de los pueblos originarios indígenas y a comunidades de pertenencia que los reclamen. También tenemos en la Constitución Nacional y su artículo 75 el inciso 17, que reconoce la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y la Constitución bonaerense, en su artículo 36 e inciso 9, que habla sobre la restitución histórica, tomándola como de suma importancia. Esto es un hecho fundamental porque da cuenta de una responsabilidad como Estado ante los genocidios, la invisibilización, la cosificación de los cuerpos de nuestros hermanos y hermanas indígenas, y de cómo la historia y la ciencia los ha tratado de qué manera durante mucho tiempo, ¿no? Maltratado. Se han llevado políticas colonizadoras respecto de estos pueblos originarios, y esto se conoce como, por ejemplo, la campaña del desierto, ¿no? Que da cuenta de ello, y que fue una política pública realizada por el Estado argentino en el marco de una construcción. Así es. Exactamente. Y hay muchas peculiaridades significativas en esto. Por ejemplo, la invisibilización completa. Los huarpes, como los querandíes, estaban dados por extinguidos no hace muchas décadas. Se los tomaba como pueblos que ya no existían. Y sin embargo, por lo visto, estaban ahí. Estaban ahí, exactamente. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver si empieza la columna de nuestro profe. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Muy bien, y ahora vamos a escuchar a nuestro historiador, escritor, investigador y profesor Daniel Campione en la segunda parte de la columna titulada García Lorca, la poesía, el teatro, la música y la política. Proseguimos, en efecto, con estas vinculaciones entre el arte de Lorca y sus posiciones sociales y políticas. Me gustaría empezar por donde habíamos dejado la vez anterior, Cierto. Su actuación como director
de la compañía itinerante y estudiantil de teatro La Barraca. A propósito de las funciones que daba este grupo para los pobres y explotados de España, Lorca dijo: el pueblo sabe lo que es el teatro, ha nacido de él. La clase media y la burguesía han matado el teatro y ni siquiera van a él después de haberlo pervertido. Fue entonces cuando, comprendiendo eso, resolvimos entre estudiantes devolver el teatro al pueblo. Y otra oración, otro párrafo de Lorca: yo arrancaría de los teatros las plateas y los palcos y traería abajo el gallinero. En el teatro hay que dar entrada al público de alpargatas. ¿Trae usted, señor, un bonito traje de seda? Pues afuera. Qué claro que la tenía. Era contundente cuando quería Lorca, muy, muy elegante, muy sutil cuando era su voluntad y un poco más duro en otras ocasiones. Y duro fue con la Guardia Civil Española, esa especie de policía militarizada que actuaba en particular en los medios rurales o en las pequeñas ciudades, y a sus mandantes de la burguesía, de los que no se olvidaba, tenía precisa esa vinculación. Uno de los poemas famosos de Federico es justamente el romance de la Guardia Civil Española, incluido en su poemario consagratorio Romancero Gitano. Ajá. Vamos a leer un pasaje. Por favor. En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrellas. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras donde, joven y desnuda, la imaginación se quema. Este poema le acarreó a Lorca varias antipatías. Muchos problemas, ¿no? Sí, la más obvia, la de la propia Guardia Civil, que pasó a detestarlo por dejarlos en tal mal lugar. Claro, pero no solo le pega a la Guardia Civil. Exactamente. Con nombre y apellido señala a Pedro Domecq, terrateniente y bodeguero, el Jerez producido por la bodega Domecq, que es conocido hasta nuestros días, sí. Y lo señala como inspirador de las acciones brutales de la llamada Benemérita, que era el apodo de la Guardia, en otros versos de ese romance de la Guardia Civil que no vamos a leer para no alargar demasiado, pero fijémonos en el coraje de marcar claramente: este hombre es un beneficiario y a la vez un instigador de las represiones ilimitadas de la Guardia. Incluso fuera de España, cuando sale a Estados Unidos y a Cuba, Lorca sigue en esta línea de identificarse con los oprimidos y tiene incluso versos dedicados a los afros que vivían en Harlem. Así que era una constante en él esta mirada. Pero acá estamos hablando de opresión social, de clase laboral, que no es la única forma de opresión, como todos sabemos. En el teatro de Lorca también se percibe la denuncia, a veces explícita, otras veces encubierta, de la cultura de opresión, de la moralina represora, inspirada en gran parte por la Iglesia, y en particular del abyecto sometimiento en que se tenía a las mujeres en España. Como es sabido, las obras más celebradas de Lorca tienen protagonistas femeninas. Tomemos 3 de ellas, sin duda las más representadas, las más leídas. Todas se presentan de alguna manera contra o se rebelan contra los preceptos inamovibles que regían al género femenino en tierras hispanas. Así se enfrentan al matrimonio como único destino y ajeno a los sentimientos amorosos, bodas de sangre claramente. Denuncia a la maternidad como mandato obsesivo, yerma. O se enfrenta o denuncia a Lorca al encierro, al imperativo de la virginidad y al despotismo materno, la casa de Bernarda Alba. Sobre esta última hay un señalamiento muy fuerte para hacer. Lorca construye ahí la que a mi juicio
es el personaje más brillante de su producción, pese a no ser la protagonista absoluta. Nos referimos a Adela, la más joven de las hermanas de la casa de Bernarda, que claramente en el transcurso de la trama rechaza el código de honor emanado de la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres, sostiene su libertad sexual, su amante Pepe Romano, que no se lo ve pero es determinante en la pieza, y sostiene además la idea del amor por encima de las normas sociales. Otra acotación sobre la casa de Bernarda: el apellido Alba era verdadero, pertenecía a una familia de propietarios rurales de Granada que existían y actuaban en esa misma época. Se dice que ese señalamiento tan explícito le generó odio directamente, no puede llamarse en otra palabra, de esa familia, que parece ser que ya había tenido sus entuertos, si no con Federico, directamente con el padre de Federico, disputas sobre tierras, y se les ha adjudicado cierta influencia en el encarcelamiento y posterior ejecución del gran poeta después del golpe. Daniel, perdón, disculpa que te interrumpa. Sí. Pero observo, desde la columna anterior y esta, que esa actitud tan frontal de Lorca le hizo precisamente esto, ¿no? Acumular muchos odios de personas con nombre y apellido. Claro, digamos, los propietarios rurales, la iglesia, las instituciones armadas, todas ellas caían bajo las diatribas de Lorca. El machismo, el caciquismo político, que era uno de las realizaciones, de los instrumentos de los terratenientes, de los que se habla un poco en la casa de Bernarda Alba. Esto hace que precisamente cuando los poderosos vieron llegar la hora de la revancha o de la venganza, después de la jornada del 18 de julio, Lorca... Lo tenían en la mira. Claro, Lorca se convirtió en un blanco casi de inmediato, a fuer de su desafortunada decisión de marchar a Granada y no quedarse en Madrid, donde hubiera estado en zona republicana. Y entonces cabe una reflexión final sobre esto. Federico, que no fue militante partidario ni se mezcló en las rencillas cotidianas de la política, había sin embargo generado un mensaje profundo y claro, con un anhelo indudable de transformación social y cultural. Por lo tanto, Lorca no era un inocente que resultó aniquilado por genérica intolerancia, por homofobia trasnochada, por arbitrariedad desorientada, como se pintaba en una época. Cayó por sus convicciones y por sus actos. Había desafiado a los privilegiados y amado a los explotados y postergados, a las explotadas y postergadas. Fue suficiente eso para que los que venían a sofocar la libertad y los afanes de cambio de la sociedad ibérica lo eliminaran a plena conciencia de lo que hacían. El crimen fue en Granada, no ocurrió ni por azar ni por error. Enorme columna. Y la verdad, recomendamos desde este programa que leamos a Lorca. Sí. Nos vamos a encontrar muchas sorpresas, siempre. Sí. De todo esto mencionado lo vamos a volver a rescatar todo el tiempo, sí, ¿no? Estas cosas. Y hay mucho que no es tan conocido, pese a ser Lorca un autor tan famoso. Por ejemplo, el libro del que hablé muy brevemente la semana anterior, El Diván del Tamarit, es una obra muy interesante y que está alejada del recorrido habitual de Lorca. Más evocada, más leída es Poeta en Nueva York, pero también merece más atención de la que se la da. No todo es romancero gitano, no todo es poema del Cantejondo, que está muy bien, pero Lorca tuvo otros avatares más vanguardistas, más complejos incluso, y diferentes al entorno andaluz, que es lo que más lo caracteriza, más ha dejado marcada su paso por la literatura. Y bueno, en sintonía con esta columna, nosotros ahora vamos a compartir
con nuestras y nuestros oyentes un poema de García Lorca, leído por la escritora y poeta Susana Maceira. Canción primaveral, escrita por Federico García Lorca el 28 de marzo de 1919, Granada. Salen los niños alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio de abril canciones tiernas. Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. Voy camino de la tarde entre flores de la huerta, dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. En el monte solitario un cementerio de aldea. Parece un campo sembrado con granos de calaveras. Y han florecido cipreses como gigantes cabezas que con órbitas vacías y verdosas cabelleras, pensativos y dolientes, el horizonte contemplan. Abril divino que vienes cargado de sol y esencias, llena de nidos de oro, las floridas calaveras. Muy bien, y ahora vamos a escuchar nuestro primer tema musical de la tarde. Se llama Nos faltaba una canción, es en homenaje a Carlos Fuentealba, letra de Federico Mercado, interpretado por la murga porteña La Irregular. Dicen que hubo un maestro queriendo cambiar el mundo, con una sonrisa en las manos y un par de tizas en los puños, que soñaba sueños que intentaron callar disparando a traición en un día nublado de gases sobre esa ruta del sur. Y como cada guerrero caído, dicen que sus sueños vuelan como mariposas nuevas, por las aulas, por las calles, en canciones y en banderas. Dicen que hubo un maestro que no quiso ser sarmiento, libre y esperanzador, caminando por el tiempo, y ya va siendo la hora que empecemos a decir.
Presente. Presente. Y siempre. Y siempre. Y siempre. Me pareció escuchar una voz conocida. Ay, a mí también, ¿eh? Bueno, ¿Quién será? Sí, no, es el espacio de Murga donde participo y hoy estuvimos en una escuela de Isidro Casanova que se renombró con el nombre de Carlos Fuentealba, la escuela 514. Fue un homenaje hermoso, fue un momento muy bonito, muy emotivo y bueno, y esto viene de que hoy se recuerda, luego después de 14 años, el asesinato de Carlos Fuentealba, de 41 años, técnico químico, docente en escuelas secundarias, padre de 2 niñas y de 10 y 14 años. Él estaba peticionando junto con otros compañeros en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales el 4 de abril del 2007. Al no recibir respuestas de las autoridades, los docentes de Neuquén deciden realizar un corte de la Ruta 22, que es una importante vía de acceso a la capital de la provincia. El gobernador, en ese momento, Jorge Sovich, da la orden a la policía de la provincia para que impida que los manifestantes corten la ruta. Si bien los manifestantes y la policía habían acordado que se levantaba el corte sin previo aviso, recomienza la represión y una granada de gas lacrimógeno impacta, disparada a 3 metros del auto en que se estaban retirando algunos docentes. Entra por la luneta, da en la nuca de Carlos Fuentealba, quien fallece al día siguiente luego de 2 operaciones. El 8 de julio de 2008, la Cámara Criminal de Neuquén condenó a prisión perpetua con la inhabilitación absoluta y perpetua al policía Darío Poblete por el disparo mortal. Y el 16 de marzo de 2023, en un segundo juicio, fue condenada la cúpula policial que operó en aquella oportunidad. A 17 años de su asesinato, maestro Carlos Fuentealba, presente, ahora y siempre. Bien. Bueno. Daniel, ¿qué estás leyendo? Hoy hemos traído un libro muy particular de Alfonso Domingo, El canto del búho, que lleva como subtítulo La vida en el monte de los guerrilleros antifranquistas. Ajá. Una edición de Oberón, un sello muy meritorio de España, no es de los grandes, sino de los dedicados y empeñosos en su tarea, dentro de la biblioteca 70 años, que este sello lanzó al mercado con motivo justamente de cumplirse 7 décadas del comienzo del golpe y del comienzo de la llamada guerra civil. Este libro, entre otros motivos de interés, tiene el de que sigue la narrativa oral de un gran número de testigos y protagonistas de la época, guerrilleras y guerrilleros, y también enlaces, un sector más numeroso que el de los guerrilleros, más olvidado o menos recordado también, que eran aquellos que abastecían a la guerrilla, los escondían en sus casas, los informaban de los movimientos de la Guardia Civil, que era la principal encargada de reprimirlos, y eran, algunos le decían, los guerrilleros del llano. ¿Por qué del llano? Porque el maquis, como también se lo llamaba hispánico... Sí, eso te iba a preguntar, si eran los maquis, son los maquis. Claro, guerrillero es la palabra española, maquis el término francés. Ajá. Como algunos venían de Francia, sobre todo los que actuaban en la zona de Cataluña, de Aragón, de Valencia, trajeron ese término. Pero la palabra guerrilla había surgido en España en épocas de la lucha contra Napoleón. Así que este libro, entre otras reivindicaciones, toma la del término guerrilla y no utiliza la palabra maquis. Hay como un seguimiento de todo el mapa. Si uno lee los títulos de la mayoría de los capítulos, se va a encontrar con que sus títulos son Cantabria y Asturias, la resistencia del norte. Te va guiando. León y Galicia bajo la sombra de Manuel Girón.
Cataluña y el Valle de Arán, el sueño de liberar a España del fascismo, y así de seguido la mayor parte de las regiones y hasta de las provincias, porque había muchas veces agrupaciones que actuaban en determinada provincia, pero casi siempre en las montañas, en la muy accidentada geografía española, y eso hacía que estuvieran sobre todo en regiones aisladas, poco pobladas, y la censura franquista prácticamente llevó a lo que hoy llamaríamos la invisibilización de la guerrilla, y se terminó abandonando esta lucha en el monte, como se decía, para retomar la actividad política y sindical en las ciudades, muchas veces en el seno de las propias organizaciones creadas por el franquismo, como manera de dar la disputa por adentro y tratar de erosionar al régimen desde sus propias raíces. Libro recomendable, se puede conseguir todavía, pese a que lleva más de 2 décadas de editado, sobre todo por medios electrónicos donde quedan algunos, o digitales donde quedan algunos ejemplares, a precios que suelen ser relativamente amables contra lo que suele ocurrir en estas ediciones. Ajá, buen detalle. Muy buena recomendación. Me hizo recordar un poco que hace 2 años estuvimos charlando, no sé si se acuerdan, con Eugenia Castillo, sí, que nos compartió la historia de su familia, la historia de toda su familia. Sí. Estuvo en el monte. Recuerdo. Nos quedaría por qué se llama el canto del búho. Era una señal que hacían algunos grupos de la guerrilla, entre ellos y con los enlaces, para reconocerse justamente imitando el graznido, la vocalización de esas aves tan características de la zona de España. Bien. Y bueno, estamos como muy en sintonía de hablar sobre el tema de la pedagogía, de los educadores. Y en esta misma línea queremos recordar el día de hoy a Justa Freire, que el 4 de abril de 1896 nacía una maestra republicana, quien durante la Segunda República colaboró como profesora en las misiones pedagógicas y fue depurada durante el franquismo y presa en la cárcel de mujeres de Las Ventas. En la prisión fue la maestra de algunas de las mujeres conocidas como las 13 Rosas, y un poco citando a lo que decía María del Mar del Pozo, autora de una biografía sobre Justa Freire, que decía que podemos definirla como una maestra que solo quería ser maestra. Su vida, sus ideas, su obra fueron un reflejo de estas palabras. En 1933 es nombrada directora del Grupo Escolar Alfredo Calderón, siendo una de las primeras mujeres que ocupa ese cargo y donde intenta trasladar las experiencias innovadoras aprendidas en el Grupo Escolar Cervantes y las nuevas ideas recogidas en Europa. Con la mal llamada guerra y ante la imposibilidad de mantener las clases abiertas, recibe órdenes de cerrar el centro y trasladarse a Valencia. Allí, junto a Ángel Llorca y otros importantes pedagogos, organizan las comunidades familiares de educación, donde convivían maestros y maestras con el alumnado, creando un clima casi familiar y que ayudaba a estos niños y niñas a superar la situación de la guerra, la lejanía de sus familias. Durante estos años, Justa Freire fue asumiendo cargos que el gobierno republicano la encargaba, llegando a ser nombrada delegada nacional de la infancia, visitando centros que sirvieran para salvaguardar y continuar con la educación de la infancia evacuada por causa de la guerra. Terminada la guerra, es detenida y enviada a la prisión de Ventas. Allí, como lo dijimos anteriormente, la maestra, quien estuvo en contacto con las 13 Rosas, quería ser la encargada de organizar las clases de alfabetización dentro de esa prisión, y se encargaba de hacer lecturas, de cantos para las presas. Bueno, esto es un poco de lo que fue su vida, ¿no? Gracias por traernos su recuerdo. Y bueno, nos estamos despidiendo. Estuvimos aquí en la conducción Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda,
columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione y Cecilia Samanes, a quien le mandamos un enorme abrazo y un deseo de pronta mejoría, que te sanes prontito, Ceci. Y bueno, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la producción, Nada Mallorquín. En la técnica, el Chino Román. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Nos vamos a despedir con un tema musical, Gallo Rojo, Gallo Negro. Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández nos lo traen. Salud y República. Si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, 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 si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto. Si me
nunca